Ok. Bueno, el capítulo de hoy es Necesito ayuda con mi hogar. Como siempre digo, yo no voy a estar repitiendo lo que ya está en el capítulo porque lo tenemos, lo podemos leer, releer. Lo que yo quisiera es poder contribuir de alguna manera, añadir algo más de lo que significa este capítulo. Y yo creo que la primera pregunta que necesitamos hacernos es esa frase de ese primer capítulo, pero como una pregunta, porque acá lo da como una afirmación: necesito ayuda con mi hogar. Entonces yo me haría la pregunta: ¿necesito ayuda en mi hogar? Y la otra pregunta sería: ¿sabes cómo entender qué tipo de ayuda necesitas? Porque cuando yo digo necesito ayuda en mi hogar, es algo muy genérico. Y de verdad que necesitamos ayuda. Pero yo estaba meditando, y si nosotros no identificamos qué tipo de ayuda necesitamos en este tiempo, en nuestro hogar, será difícil poder buscar el tipo de ayuda específico. Pensemos un poco en las especialidades médicas. Imagínense que uno tiene un dolor, ¿no?, en el cuerpo y no reconoce. Entonces se va al cardiólogo, se va al urólogo, se va a todos los médicos y no sabes realmente en qué área necesitas ayuda. De igual manera, sabemos que nosotros tenemos una sola herramienta de ayuda, y la herramienta de ayuda es la palabra de Dios. Esa es nuestra única herramienta de ayuda. Pero sí es importante que nosotros identifiquemos en qué área necesitamos ayuda en nuestro hogar. ¿Qué sucede si no sé en qué área voy a necesitar? No voy a poder trabajar en esa área y voy a pensar, decir, sí, necesito ayuda, pero no sé qué ayuda necesito. Y no poder ir a buscar entonces en la Biblia qué cosa Dios me enseña respecto de esa área en la que necesito trabajar y necesitar ayuda en mi hogar. No voy a saber qué cosa piensa Dios sobre eso porque yo tampoco sé en qué área necesito ayuda. Entonces, yo me estoy dando cuenta, chicas, y les comparto con todo el amor de Dios, en estos últimos, sobre todo en estos últimos meses, me he dado cuenta que a veces nosotros pecamos de superficialidad en nuestra vida espiritual. Pecamos de superficialidad. Entonces, está bonito el capítulo y todo, y gracias a Dios acá nosotros somos, bueno, al menos 6, 7 que estamos aquí, siempre dándole las ganas, ¿no? Nancy, a pesar de su situación, ahí está, y cada una de nosotros, porque yo estoy aquí para dar, pero sobre todo para recibir, porque yo no puedo nunca dar algo que Dios no me ha dado antes a mí. Entonces yo me doy cuenta que a veces yo también he sido muy superficial y le encontraba el aspecto práctico de las cosas, sí, pero a veces ni siquiera le encontraba, y a veces vivimos una espiritualidad de verdad muy emocional. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Necesito ayuda en mi hogar, dice el capítulo de hoy. Puede ser que tu ayuda sea la falta de perdón la que necesitas. Puede ser que sea de repente la ansiedad, que estás teniendo ansiedad. Puede ser el desánimo. Puede ser una preocupación en la provisión material. Puede ser la sanidad física. Puede ser una sanidad interior. Quizás me estoy quejando demasiado. Quizás tengo dificultades sexuales en mi matrimonio. Hay infinidad de aspectos en los cuales tú hoy necesitas ayuda y yo en mi hogar. Pero lo importante es que tú identifiques con la ayuda de Dios uno de ellos en ese momento en el cual quieres trabajar. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ir a la palabra de Dios a buscar lo que Dios piensa acerca de esa necesidad que tienes hoy. Ya, Okay. Gracias. Entonces, identificar en qué necesitas ayuda en tu hogar en este momento. ¿Qué aspecto es el que necesitas? Por ejemplo, también puedes encontrar ayuda de la palabra de Dios en lo que estás viviendo a través de la ayuda de una amiga y hermana en Cristo. Porque Dios dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría, y no porque yo voy a hablar con todo el mundo. Pero sí, a veces es importante tener una persona a tu lado que sea más madura para que te pueda ayudar a través de la palabra de Dios, porque esa es la única herramienta a poder encontrar esa ayuda que necesitas en esa área específica.
en tu hogar. Pero esta persona no puede llegar a tu vida a ayudarte antes que tú vayas a los brazos de Dios. Nadie puede sustituir tu relación con Dios. Obviamente, esta persona que puede ser una ayuda tiene que, en primer lugar, tener 3 características. Una, conocer la palabra de Dios. La persona que te puede ayudar en eso que necesitas ayuda en tu hogar. 2, llevarte hacia la palabra como guía de tu vida. Y no a lo que ella piensa, le parece mejor. Y 3, ser madura espiritualmente. ¿Qué quiere decir ser madura espiritualmente? No quiere decir ser perfecta. Quiere decir que su prioridad es poner en práctica la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, es ese versículo que todos, casi todas conocemos, pero ahí también a veces hemos pecado de superficialidad. Entonces nosotros decimos, sí, la palabra de Dios es útil para el que me enseña, pero si nosotros verdaderamente evaluamos palabra por palabra, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer a veces es no tener tantos versículos en nuestra mente y pasar superficialmente por ellos, sino detente en un versículo. Por ejemplo, si yo me detengo en ese versículo porque es la única herramienta para poder encontrar esa ayuda que yo necesito en esa área que tengo que focalizar y que tengo que entender que necesito ayuda en este momento, ese versículo es estupendo. ¿Por qué? Porque si yo solo me focalizo en ese versículo, donde dice que la palabra de Dios es en primer lugar inspirada por Dios, pero ¿qué cosa me ayuda? Me enseña, me reprende, me corrige, me instruye. Entonces, por ejemplo, como hemos mencionado, si en este caso, en este momento en tu vida, por ejemplo, la ayuda que necesitas es, con respecto a tu hogar, es la falta de perdón, pongamos un ejemplo, para hacerles un ejemplo de cómo ejecutar esto, necesito seguir algunos pasos. En primer lugar, desear con sinceridad hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, buscar en la palabra de Dios, sola o con la ayuda de alguien, qué dice Dios sobre el perdón en su palabra. Número 3, desear despojarme de la vieja criatura por amor a nuestro Dios y reconocer que he cometido una falta y pedir perdón, arrepentirme. Y perdonar, como último paso, perdonar a la persona que me ha herido, independientemente que tú o yo tengamos razón o no y que sea una realidad o una interpretación equivocada. Entonces, en el aspecto en que en este momento tú necesitas ayuda en tu hogar, ¿cuál es el aspecto? Hay desánimo, hay falta de perdón, hay problemas sexuales, a veces vivimos momentos de ansiedad. Entonces, yo me puedo preguntar y decir, ok, Señor, en tu palabra dice, 2 de Timoteo, que tu palabra me va a enseñar qué es lo que yo tengo que aprender en esa área en la que necesito ayuda ahora en mi matrimonio. Tu palabra me va a reprender. Significa que si estás haciendo yo algo equivocado, su palabra me va a reprender y yo me voy a dar cuenta. Y me va también a corregir. Y me va a instruir. Entonces, lo que yo quería compartirles hoy es que yo me he dado cuenta que a veces nosotros hablamos, vemos los capítulos, los títulos, pero no vamos en profundidad. Entonces, hoy, pregúntate a ti misma, Señor, ayúdame a entender en qué área necesito ayuda en mi hogar. ¿Cuál es el área en que necesito ayuda en mi hogar? Y luego vas a buscar en la palabra de Dios lo que habla el Dios de esa situación que estás viviendo.
Y vas a permitir que cuando tú encuentras todos los versículos que hablan de esa necesidad de ayuda que tienes ahora en tu vida, para tu hogar, vas a encontrar los versículos y a través de esos versículos el Señor te va a enseñar, te puede reprender, te puede corregir, te puede instruir. Uno de los aliados grandes para construir nuestro hogar es aceptar la situación actual que vives. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses 4:11 dice que él está feliz en la situación en que se encuentra. O sea que nosotros necesitamos aceptar lo que vivimos. A veces no es lo mejor. Y aceptar no significa simplemente aceptar las cosas equivocadas, sino aceptar que esa es tu situación, pero que obviamente con el Señor hay esperanza siempre para poder construir. Meditemos sobre este versículo, 2 de Timoteo 3:16. Y en la situación en que estás viviendo y necesitas ayuda ahora en tu hogar, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué tengo que corregir? ¿En qué me estás instruyendo? Hay necesidades en nuestro hogar para seguir construyéndolo que nosotros le estamos dando la espalda, que estamos volteando la cara hacia a otro lado y no estamos enfrentándolo. No estás sola. Dios está contigo. No postergues. Porque todo coopera para el bien para aquellos que aman a Dios y han sido escogidos según su propósito, como dice en Romanos 8:28. Que Dios nos bendiga. Amén.